Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy primero colocan la fecha y copian la clase ordenadamente. Hoy nos toca hablar acerca de la presión atmosférica. Ya hemos tenido tiempo hablando acerca de las capas de la Tierra, la atmósfera y las partes de la atmósfera, ¿no es cierto? Las capas de la atmósfera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la presión atmosférica. ¿Qué será la presión atmosférica? Como sabemos, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve todo el planeta y está formada por una mezcla de gases que llamamos aire. Tiene peso y este ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre y es lo que llamamos presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, ¿qué será la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica varía no siempre en la misma o en los diferentes lugares de nuestro planeta. ¿Qué instrumentos miden la presión atmosférica? Para medir la presión atmosférica de mercurio, su valor se utiliza el barómetro. En el barómetro de mercurio, su valor se expresa en términos de la altura de la columna del mercurio. La presión atmosférica es el nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio según el experimento de Torricelli. Según el sistema internacional, la presión se mide en pascal. La presión en el nivel del mar equivale a una atmósfera, un ATM. Es decir, un ATM es igual a 100.000 pascal, que es igual a 760 miligramos de Torricelli. ¿Ya? Muy bien. Entonces, factores que varían la presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica varía por la acción de algunos factores como la altura, temperatura y humedad. ¿Ya? Esos tres factores son los que tienen que ver con la presión atmosférica. La altura. A mayor altura la presión disminuye y a menor altura la presión aumenta. O sea, a mayor altura la presión disminuye y a menor altura la presión aumenta. ¿Ya? Al ascender del aire se expande y ejerce menor presión. La temperatura. El aire caliente pesa menos que el aire frío y tiende a elevarse. La presión puede variar en un mismo lugar geográfico. Cuando la temperatura es alta, la presión atmosférica disminuye y cuando la temperatura es baja, la presión atmosférica aumenta. ¿Ya? Es decir, la presión aumenta en invierno y la disminuye en verano. Entonces, cuando el aire está más caliente, la presión atmosférica es más ligera, no pesa. Pero cuando hace frío, cuando el aire está frío, la presión atmosférica sube, se eleva, es más pesado. ¿Ya? Entonces, 3. Tenemos la humedad. En lugares húmedos, donde hay mayor humedad, hay menor presión. Y si hay menor humedad, hay mayor presión. O sea, cuando va a haber más humedad, va a haber menor presión. No va a ser más ligero el aire. Y si hay menor humedad, o sea, cuando no hay mucha humedad, cuando está seco, el clima es seco y hay menor humedad, la presión es alta. Es por esta razón que, por ejemplo, cuando realizamos algún tipo de viaje, cuando nos vamos al menos, los viajes son, por ejemplo, de Lima, de Lima hacia la sierra, ¿ya?
estamos en la costa, de costa a sierra, el cambio de clima es muy grande. Hay personas que tienden a enfermarse, ¿no es cierto? Porque debido a la altura, debido a que en la sierra hay mayor presión. Ya no es como, por ejemplo, acá en la costa. Acá en la costa tenemos la presión atmosférica, puede ser más ligera, ¿ya? Pero en cambio en la sierra es más elevada. Entonces, a ese cambio las personas a veces no tienden a adaptarse con facilidad y ¿qué pasa? Les da el famoso soroche, ¿ya? Entonces es debido a ello, ¿sí? Ahí les he dejado una imagen como para que puedan medir o sepan a qué altura, por ejemplo, está es más pesado o más ligero con tema de lo que es la presión atmosférica, ¿ya? Muy bien. Entonces, para terminar, les recomiendo, ya no es obligatorio, solo los que vayan a intentar, agarras un vaso plástico, ¿ya? Vas a llenarlo de un vaso plástico, me refiero a que no sea así sea de, mira, a ver, yo sé que puede suceder cualquier accidente. Puedes utilizar un vaso de plástico, ¿ya? Que no sea el descartable, porque el descartable, ¿qué pasa? Se te va a romper. Hay vasos plásticos, ¿ya? Que puedes llenar el agua, llenas el agua, llenas hasta el borde y luego lo vas a tapar con una hoja de papel. Y después lo vas a dar, vas a apretar la parte de donde has tapado, donde has cubierto la boca del vaso más el papel, vas a apretar y lo vas a voltear. Una vez que lo voltees, el papel va a quedar casi adherido a la hoja, perdón, el vaso va a quedar adherido a la hoja, ¿ya? Y el agua no va a caer, ¿ya? Es cuestión de que se pruebe. Pero ustedes, quiero que vean, quiero que ustedes hagan el experimento con el vaso de plástico, no con el de vidrio, porque puede suceder cualquier accidente, ¿sí? Tiene que estar supervisado por un adulto. Por eso les estoy recomendando hacerlo con un vaso de plástico. Y tener cuidado porque vaya a ser que no hayas aplastado bien el papel y el papel se salga. Entonces solamente es cuestión de voltear y luego nuevamente volverlo a su lugar. Pero van a ver que al estar cerrado, sellado, el agua no va a caer. Entonces aquí te pregunto, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué será? Entonces, ¿es debido a qué? Debido a la presión que hay. Como está sellada y no hay aire, ¿qué pasa? Está más, es más ligero, ¿no? Entonces, por esa razón es que el papel que ha cubierto el vaso de agua va a impedir que el agua caiga, ¿ya? Porque no hay aire, Entonces, por esa razón, ¿ya? Ahora, encuentra a los 3 factores que hacen que varíe la presión atmosférica. Los 3 factores que hacen que varíe la presión atmosférica. Entonces vamos a buscar aquí los 3 factores, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces eso sería todo. Para buscar los factores simplemente pintan, ¿ya? Pintan de colores y ya está. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso sería todo. A la hora que realicen este experimento, tomar fotos del experimento y enviarlo también, ¿ya? Enviarlo y ahí poner qué fue qué ocurrió y por qué, ¿ya? A ver, quiero ver tu respuesta. Vamos a ir hablando. Hoy día tenemos Zoom también.
entonces de repente lo podemos ver. Ya, vamos a ver algunos ejemplos también de ello. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces eso sería todo. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.